Los hermanos, a todos los que están conectados. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Bien, hermano. Bien, bien. Bueno, sería bueno que lo puede verlo todo. Bueno, igual, nos ve mañana, si Dios quiere, sería más importante, ¿no? Bien, hermano, como habíamos anunciado, la necesidad de tener por lo menos algún tipo de orientación en cuanto al trabajo posterior a lo que es la campaña de evangelización. Creo que todos sabemos, hermanos, el gran déficit que hay, siempre ha habido detrás de cada campaña. Y este déficit ha sido producido, hermano, tenemos que reconocerlo, ¿no? Pura y exclusivamente por una falta netamente personal o, digamos, general entre los hermanos. Es algo que debemos reconocer y tras reconocerlo, presentarnos delante del Señor para que Él nos conceda el poder tomar realmente con la importancia que tiene esta tarea. Las campañas, hermanos, a través de los tiempos se han sucedido. Recuerdo a partir del año 73, más o menos comenzamos con las campañas de carpa, y fueron muchas las campañas, tanto acá en la ciudad como en el interior y en otras provincias también. Pero lamentablemente siempre hemos sufrido el mismo déficit de trabajo posterior. Tampoco pretendo, hermanos, que con esto hagamos, sea algo ya, digamos, netamente que produzca un cambio, pero sí es bueno que tomemos una orientación escritural en cuanto a la importancia y a la necesidad de esta tarea, para que cada uno podamos disponernos, posterior a la campaña, disponer parte de nuestro tiempo, tal vez una décima parte del tiempo, de las 24 horas, para poder decir, bueno, yo quiero abocarme a esta tarea. Por eso, hermanos, vamos a tener una oración para comenzar y luego vamos a ir al desarrollo de eso. Oremos. Te damos gracias, Señor y Padre eterno, porque nos permites en esta oportunidad estar en tu presencia a través de este medio. Gracias, Señor, por los hermanos que están conectados. Sabemos, Señor, que la importancia de este tema. Sabemos, Señor, el déficit que hay en cada uno de nosotros. Y también, Señor, comprendemos tus propósitos, que son que aquellos frutos que se produzcan o que el Espíritu Santo produzca puedan ser sostenidos y puedan ser motivados cada vez más para un crecimiento espiritual. Señor, bendice tu palabra, que ella, Señor, hable a cada corazón y que las oportunidades que tú nos brindas tras esta campaña del día de mañana, podamos, Señor, comenzar con este nuevo desafío de realizar adelante esta tarea de trabajar con aquellas personas que recibieron o que mostraron interés en la obra de Cristo. En tus manos nos ponemos. Bendice ahora el desarrollo de esta reunión, bendice tu palabra y denos palabras de sabiduría y entendimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como vamos a ir a dos versículos muy conocidos, muy reconocidos, pero a la vez básicos en cuanto a este tema. Vamos a ir a Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Vamos a resaltar esta expresión, hermano, dice, hacer discípulos, y dice, enseñándole que guarden todas estas cosas. Luego vamos a Marcos, otro versículo también muy conocido, Marcos 16:15. El Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Notamos aquí, hermanos, dos versículos que son fundamentales, dos versículos que nos marcan dos actividades importantísimas a los cuales nosotros nos referimos. El texto de Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Allí nos muestra a nosotros lo que es el propósito de expansión del evangelio que el Señor dejó a los suyos cuando Él iba a partir. Había preparado, había llamado y había preparado a 12 para que estuviesen con Él. Luego dice que el Señor llamó a otros 70 también para que hiciesen esta tarea de llevar el evangelio. Y ahora, en el transcurso del tiempo, nosotros vemos que el Señor inició y dio origen a lo que es la iglesia del Señor, de manera que ya no son 12 ni son 70, ahora es la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo encargado de transmitir este mensaje del evangelio. Como decía un hermano, la iglesia es el instrumento para salvación del mundo. De manera, hermanos, que vemos allí en Marcos la idea básica, predicar. Pero luego en Mateo, allí vemos que dice, hacer discípulos, y luego dice, enseñándoles, como mostrando dos cosas que parecen separadas en sí, pero nosotros sabemos que son dos actividades conjuntas, unidas entre sí, con un mismo propósito. Y por eso, hermanos, allí vemos que como que el Evangelio de Mateo complementa a la comisión que Marcos dice predicar, y Mateo dice hacer discípulos, como complementando esta gran comisión. Son dos actividades, hermanos, como decía, tendientes no solo al hecho de conocer a Cristo, sino a su afianzamiento, a su crecimiento en la fe, para luego ser vinculados o introducidos a lo que es la iglesia. El trabajo, hermanos, si bien es cierto, es importante la entrega del evangelio, pero también el trabajo completo, el trabajo integral que el Señor nos permite, nos quiere que nosotros realicemos, es el trabajo de conversión y el trabajo de introducción o integración a la iglesia. Por ello, hermanos, en el Evangelio de Marcos, también en el capítulo 4, para mostrarnos la idea de la importancia y la necesidad de esta tarea, el Señor hace referencia al sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y nosotros sabemos todos que el hecho mismo de echar la semilla, de sembrar, es bueno, pero necesita el cuidado posterior para su fortalecimiento, de manera de que luego pueda mostrar el fruto. Entonces vemos que el Señor muestra la idea, no solamente cuando habla del sembrador, habla de un hombre avesado en esa tarea, y que no solamente tira la semilla, sino que tiene los cuidados necesarios, los recaudos necesarios para que esa semilla pueda crecer y pueda llevar fruto. Entonces allí vemos la idea que el Señor muestra del trabajo posterior al hecho mismo de sembrar la buena semilla. Pero necesita siempre, ¿no es cierto?, tanto en lo que es natural como una semilla de algo, o en la vida espiritual, se necesita el cuidado posterior para
su fortalecimiento. Alguien dijo una vez que predicar el evangelio y no hacer este trabajo es como tener un hijo y no criarlo, dejarlo a la deriva, y así es como muchos mueren, y así es como otros son llevados por cualquier otro tipo de enseñanza. Por ello, hermano, la necesidad de este servicio denominado discipulado. Discipulado. Y ustedes saben que en las grandes campañas del evangelista Billy Graham también tuvieron cuestiones con respecto a esta tarea de cómo hacerlo, y precisamente buscaron de encontrar un título, algo como para denominar a esta tarea, y ellos le llamaban la tarea de afirmación del nuevo convertido, o sea, la tarea de afirmar en la fe. Por eso ellos llamaban o tenían un programa que le llamaban programa de atención personal al nuevo convertido. Y es una denominación también interesante, ¿no? O sea, algo más específico, porque la palabra discípulo es compleja y lleva en sí muchas cualidades, ¿no es cierto?, del discípulo, el discípulo es aquel, ¿no es cierto?, que es enseñado, es guiado y tiene un maestro para llegar a ser igual o superior al maestro. Pero aquí la tarea es más específica porque tiene que ver con la tarea, dice, de afirmación del nuevo creyente, del nuevo convertido. Estas palabras que llevan el mismo propósito, o sea, la palabra discipular o afirmar en la fe, ¿no es cierto?, llevan el mismo propósito, sencillamente, hermano, se lo puede definir como la tarea de afirmar a un nuevo creyente en la fe. Entonces veamos dos textos, vamos a leer dos versículos que nos hacen referencia a esto. Fíjense, Colosenses 1, 28, 29, dice, a quien, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actuó poderosamente en mí. Anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Hechos 14, 21 y 22 también, fíjense lo que dice. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando, o sea, afirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es la tarea que el apóstol Pablo dijo, volvamos para ver a los hermanos, luego cuando iba a comenzar, ¿no es cierto?, el segundo viaje, posterior al primer viaje y antes de comenzar el segundo viaje misionero. Entonces la idea de Pablo, que había tenido muchos frutos en ese primer viaje, aunque había tenido muchas dificultades también, sin embargo Pablo dice volvamos, y hermano, esa expresión volvamos nos lleva a nosotros a sentir esta necesidad de que tras la predicación del evangelio, tras la muestra tal vez de interés de las personas, o tal vez el hecho de que alguien haya tomado la decisión de recibir a Cristo, nos debe llevar a nosotros a decir, volvamos. Volvamos a ver a estas personas. Volvamos a ver cómo están, cómo siguen, qué efectos se está produciendo la palabra de Dios en sus vidas. ¿Hubo realmente una conversión genuina? ¿Hubo una simple manifestación de fe? Todos estos son algunos aspectos que tenemos que ver, ¿no es cierto?, con este hecho, como dice Pablo, volvamos.
Y esto es, hermano, lo que muchas veces nosotros olvidamos. Tras la campaña, a veces nos regocijamos porque decimos, hermano, salió todo bien, qué bueno. Y verdaderamente, hermano, las campañas, en la gracia del Señor siempre vemos su mano. Pero qué triste es cuando tenemos una lista de 50, 60 o más personas y nos damos cuenta que esas personas no la hemos vuelto a ver. Entonces, se ha dado, hermanos, una definición básica. Ahora, para clarificar el contenido de esa tarea, ¿no es cierto?, de afirmación o discipular a esta persona en la nueva, digamos, los nuevos creyentes, nos extendemos un poquito más adelante, ¿no es cierto?, tomando un poquito más, avanzando un poquito más en esta enseñanza básica, que lleva en sí, ¿no es cierto?, esta tarea lleva en sí dos aspectos: la enseñanza básica y la capacitación también. Porque, hermano, la enseñanza básica tiene que ver con la afirmación y la capacitación tiene que ver con la tarea posterior que el mismo convertido tiene que llevar adelante, como es la de también ser un ganador de alma. Entonces hay una doble tarea: enseñarle para su afirmación y también capacitarle para que él mismo sea aquel que pueda ser un ganador de alma. Y es una tarea que lleva en sí lo que algunos han llamado, ¿no es cierto?, la tarea de multiplicación, ¿no? Es una tarea importante, hermanos, que el nuevo convertido tenga que aprender todas estas verdades. Un nuevo cristiano debe conocer y aplicar estas verdades para llegar, ¿no es cierto?, a comprender realmente el motivo para lo cual el Señor lo ha llamado. Y veamos un poquito, hermanos, avanzando, la importancia de la atención espiritual, o la importancia de volver, o la importancia del discipular a las personas. Y hablamos de la importancia, y veamos por qué decimos que es tan importante esta tarea. Primero, hermano, por la vulnerabilidad del nuevo creyente. Un nuevo convertido, sabemos, es como un niño recién nacido, para lo cual necesita el apoyo y necesita la alimentación adecuada hasta que pueda lograr sostenerse, caminar solo, por lo que puede ser en esta condición, ¿no es cierto?, como un niño recién nacido, es vulnerable y puede ser fácilmente engañado por Satanás. Esto es algo importantísimo, ¿no es cierto? Esto es algo que tiene y demuestra la importancia de la atención espiritual. Ustedes saben, hermanos, que a través de las muchas campañas que se hicieron, ¿no es cierto?, hemos visto muchas personas que por lo menos hicieron profesión de fe, pero que luego lo hemos visto con los testigos, lo hemos visto con los pentecostales, lo hemos visto algunos con los mormones. Y entonces esto realmente hoy me da la razón de la vulnerabilidad del nuevo convertido. Porque cuando quienes lo hemos entregado a la palabra con verdad, no hemos hecho la tarea posterior, entonces vino el enemigo mostrándole otras verdades, o mostrándole las mismas verdades pero disfrazadas con algo, y entonces fueron confundidos y llevados tras el error. Entonces vemos que la vulnerabilidad del nuevo convertido es un motivo para el cual nosotros tengamos que tener en cuenta, ¿no? Es como el niño que nace, y ustedes saben que hasta el primer año tiene una atención muy especial, ¿no es cierto? El neonatólogo es aquel que lo está controlando, que lo está mirando periódicamente,
para ver cómo son sus primeras reacciones, ¿no es cierto?, luego de nacer. Y hermanos, exactamente lo que pasa en la vida espiritual. Necesitamos tener esa conciencia del neonatólogo, ¿no? De estar atento a cómo se desarrolla el nuevo convertido en esa nueva vida. Cómo está llevando, cómo está o qué resultados está produciendo el hecho mismo de haber decidido por Cristo. Sabemos, hermanos, que muchas personas que hicieron profesión de fe luego fueron rechazados en sus hogares, fueron despreciados en sus hogares. Entonces, por ese motivo, hay muchos que tal vez dejaron atrás el Evangelio, ¿no? ¿Y por qué? No solamente porque no tuvieron la fuerza, sino porque no pudimos, no supimos nosotros a lo mejor apoyarlo. No tuvimos a esa altura de la necesidad del nuevo convertido de poder extenderles una mano para que pueda sostenerse y pueda seguir el camino. Entonces, sabemos que el nuevo convertido tiene muchas dudas, ¿no? Tiene muchas dudas sobre su nueva condición en Cristo. O sea, llega a Cristo, acepta a Cristo, pero el enemigo enseguida pone dudas. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué? Y hay cosas que realmente trabajan en la mente de la persona y a veces lo lleva a volver atrás. Por ello necesita el apoyo, necesita el acompañamiento que podemos darlo quienes ya somos hijos de Dios y que tenemos tal vez la posibilidad, por la guía del Señor, de servir de apoyo en la palabra. Ustedes saben que la misma naturaleza, o en el trabajo de la naturaleza, nos enseña estas cosas. Ustedes vieron cuando se planta un plantín, una planta chica, ¿qué se hace? Se pone un tutor, como le llaman, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el propósito del tutor? El propósito es que el tutor acompañe al crecimiento para que crezca derecho, ¿no? Para que crezca derecho. Y yo creo que también, hermano, esa misma situación nos enseña a nosotros a que tengamos que a realizar esta tarea. Entonces, necesitamos, hermanos, entonces, comprender la necesidad del apoyo, del acompañamiento que podemos dar a quienes ya somos del Señor para lograr victoria contra Satanás y sus engaños ante la vulnerabilidad del nuevo convertido. Que solamente esta persona puede soportar esta situación conociendo las verdades fundamentales o toda la doctrina del Señor. ¿Y quién la va a dar esta enseñanza? Ya vamos a ver quién es, pero básicamente, hermano, el que puede dar y el que debe dar somos quienes hemos anunciado o hemos predicado el Evangelio. Vemos que el conocimiento de la palabra es lo que necesita, es la leche espiritual que el nuevo convertido necesita, porque solamente el diablo se doblega ante la palabra. Sabemos que Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo. ¿Y qué usó el Señor Jesucristo? Simplemente lo venció usando la palabra. El no conocer la palabra, en el caso del nuevo creyente, esta persona está indefensa. No tiene recurso bíblico, ¿no es cierto? No tiene un recurso espiritual para defenderse del ataque del enemigo. Entonces allí, hermano, estriba la necesidad de la importancia de la atención espiritual o el discipulado por la vulnerabilidad del creyente. Y entonces vemos que esto es un fuerte argumento para el desarrollo de esta actividad.
Hermano, que si tenemos en cuenta esto y nos ponemos delante del Señor, tenemos que prestar tal vez mucha más atención a ese trabajo, ¿no es cierto?, que tal vez al primero, a lo que es la entrega de la palabra de Dios. Segundo lugar, hermanos, para ir avanzando, la importancia de la atención espiritual tiene que ver con el potencial que hay en el nuevo creyente, ¿no es cierto? Esta es otra razón, ver que en cada creyente, que en cada convertido hay un potencial que Dios, para lo cual Dios ha llamado a esa persona. Trabajando solamente, ¿y cómo vamos a conocer ese potencial? Trabajando en la vida de estas personas, ¿no es cierto? Trabajando en ella. Vamos a detectar potenciales positivos y vamos a detectar potenciales negativos también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ante la detección del potencial negativo, ahí está la tarea, ¿no es cierto? La tarea de enseñarle, de trabajar con la palabra, ¿no es cierto?, todos los aspectos negativos de su vida, para que sea la palabra la que vaya moldeando esa vida, ese carácter. Entonces vamos ayudando a que esta persona se vaya consolidando en su fe y a la vez va mostrando un potencial que solamente Dios lo va a energizar y lo va a dinamizar para que ese potencial pueda manifestarse en su vida de servicio. Hermano, qué importancia es cuando pensamos que aquel que recibió a Cristo puede llegar a ser un gran hombre de Dios. Decía un hermano, ¿qué habrá pensado aquel que predicó a Charles Spurgeon? ¿Qué habrá visto en él? Un jovencito, tal vez un adolescente, pero había un potencial tan grande que Dios lo utilizó. Y yo creo, hermanos, que mirando nosotros las Escrituras, vemos también en cada hombre que Dios llama, lo llama con esa visión del potencial que hay en cada persona. Hermanos, ese potencial que también Dios nos ha dado a nosotros y que nosotros ya como creyentes tenemos la necesidad también de explotarlo o permitir que el Señor, por su Espíritu, nos guíe a nosotros a sacar y a utilizar todo ese potencial que hay en nosotros. Una hermana decía el otro día allí que que se sentía un poquito medio, como que no se sentía tal vez con ese valor, con esa fuerza para tomar una actividad así en forma responsable. Y me acordaba de esa expresión y decía, pero qué bueno es saber que a esa condición es la que el Señor utiliza. Hermano querido, en tu persona como en la mía, en cada uno Dios nos ha dado un potencial. No pensemos que no puedo hacerlo. No pensemos que me falta. Pensemos, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco es magia. Es entrega, es sacrificio, es esfuerzo. Hermanos, necesitamos estas cosas para que este potencial pueda manifestarse y pueda ser útil. Entonces, el potencial del nuevo creyente es otra razón importante, es una razón importante, ¿no es cierto?, para la realización de la tarea posterior a la evangelización. Entonces, conociendo esos aspectos negativos, ¿no es cierto?, y esos aspectos negativos evidentemente necesitan cambios.
Y necesitamos trabajar con ellos en base a la palabra, con verdades que conduzcan a la persona o al niño en Cristo a ir transformando su vida, transformando su conducta, transformando todo aquello que es negativo para que pueda manifestarse en él toda la gracia de Dios. Este proceso de cambio, hermanos, en la Escritura, este proceso de cambio en la Escritura, se lo conoce como lo que dice, lo vemos allí en Efesios 4, también en Colosenses 3, usted lo puede leer, despojarse del viejo hombre. Estos versículos, estas escrituras, explican este concepto en forma completa. Despojarse del viejo hombre. Y luego tenemos también, hermano, ¿no es cierto?, se forma discípulos más rápidamente por medio de la atención espiritual. Por eso es importante. Hermano, muchos de nosotros hemos crecido en el Señor sin una atención espiritual. Personalmente, hermano, no hubo un hermano que, por lo menos en los principios de mi vida cristiana, estuvo así, pegado a mí. Posteriormente, sí, hubieron 2 hermanos muy importantes en mi vida. Pero cuando pensamos en el nuevo convertido, ¿no?, se ha visto y se ha confirmado de que aquellos que gozan o tienen la oportunidad de recibir o de tener el apoyo permanente de alguien, se desarrollan más fácilmente, porque tienen un apoyo, porque tienen en quien confesar sus dudas, sus situaciones, también sus alegrías, compartirlas. Entonces, se ha comprobado esto, y otra razón, ¿no es cierto?, importante del desarrollo del discipulado es que la atención espiritual aumenta grandemente la velocidad del desarrollo del nuevo creyente. Por ello, podemos definir el término discípulo, ¿no?, como un cristiano creciendo, que está creciendo en conformidad con Cristo, que está llevando frutos en el evangelismo y que está trabajando en instrucción a otros creyentes. Es un discípulo, a lo cual todos, ¿no es cierto?, estamos en ese camino de ser discípulos, no solamente por decir que somos seguidores del Señor, sino ser discípulos porque estamos cumpliendo esa función, o porque si no le estamos cumpliendo, hermano, que anhelemos cumplirlo y nos esforcemos para ello. Para lo cual debemos saber, hermano, debemos saber que discipular no es un don. No hay un don de discipular. Tampoco es un ministerio. También debemos saber que no se trata de una reunión. Hacer discípulo, hermano, es acompañar, es influenciar, es guiar, apoyar, enseñar a crecer. Es, como decía otro hermano, es criar hijos espirituales, preparándolos para que a su vez puedan también ellos llegar a ser ganadores de alma. Hermanos, a la luz del énfasis bíblico en la tarea de atención posterior de afirmación, en la fe al nuevo cristiano, hay ciertas verdades espirituales básicas que se deben enseñar. Entonces, ya hemos visto la importancia. Ahora, ¿cómo vamos a tratar con ellos? ¿De qué vamos a hablar? Hay ciertas verdades espirituales básicas que se deben enseñar a fin de ser aplicados en cada vida, de modo de llevarlo a la persona a crecer en Cristo. Mencionamos solamente 5 aspectos básicos
a tener en cuenta en la tarea. Hermanos, ya vimos la importancia. Ahora vamos al otro aspecto, ya un aspecto práctico, en el sentido de que cuáles son las cosas que necesita el nuevo convertido saber, para lo cual nosotros debemos ya ir predispuestos o preparados para esta tarea. Hermanos, cuando nos acercamos a una persona que hizo profesión de fe, o bien mostró interés en el Evangelio, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos introducimos en ese diálogo, en ese trato con la persona? Necesitamos, hermanos, primeramente, la guía del Espíritu Santo. Para ello, hermanos, necesitamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Hermanos, el filo de nuestra herramienta debe estar afilada. Y ustedes saben que Charles Spurgeon, en su libro El discurso de mis estudiantes, dice que como instrumentos que no están bien afilados, cuando el instrumento no está bien afilado, se requiere mucha más fuerza. Y esto quienes trabajamos, ¿no es cierto?, en la obra sabemos que si nosotros tenemos un cortahierro o una punta, ¿no es cierto?, que no está bien afilada, tenemos que hacer más fuerza con la masa para golpear para que ello pueda producir algún efecto. Pero cuando la punta o el cortahierro está bien afilado, el trabajo es del cortahierro. El golpe es suave, no es tan fuerte, no hacemos tanta fuerza. Hermanos, necesitamos, al hacer esta tarea, como en cualquier tarea para el Señor, que nuestra herramienta, nuestro ser interior esté afilado, esté santificado por el Señor. Pablo, luego de que su primer viaje misionero, Marcos los haya dejado, ¿no es cierto? Al comenzar el segundo viaje, Pablo no quiere llevarlo. Pero cuando Pablo está ya en sus últimos días en la cárcel, dice, trae a Marcos contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo necesitaba a Marcos porque comprendió que Marcos se había arrepentido y comprendió que Marcos había aprendido la lección y que ahora en él hubo una transformación en su vida y Pablo lo necesitaba. Y el hecho cuando dice útil es alguien que está en condiciones de servir al Señor. Y la condición que el Señor nos pone es que la santidad. Necesitamos, hermanos, la santidad de vida para que la obra del Señor, para que el servicio al Señor sea algo efectivo. Entonces, como instrumento del Señor necesitamos acercarnos a estas personas. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, ayudar al nuevo convertido a recibir la seguridad de su salvación y aceptación de parte de Dios. Ese es el primer paso que vamos a dar, hermano. Si sabemos de antemano que recibió a Cristo o sabemos de antemano que solamente hubo un interés. Entonces tenemos que trabajar en base a eso. Si hubo una manifestación de fe, tenemos lo primero, hermanos, y lo más importante, es certificar realmente que esta persona haya o tenga la seguridad de su salvación. Y si nos damos cuenta por la conversación, ¿no?, de que esta persona no tiene la seguridad de su salvación, o que hizo algo tal vez por emoción o por cualquier otro motivo, entonces ayudarlo y llevarlo al conocimiento de la verdad. Ese es el primer paso, el paso básico, porque partiendo de allí nosotros vamos a seguir y continuar con la tarea. Si es de Cristo,
afirmarlo en la fe. Y si no es de Cristo, llevarlo a Cristo. Es la tarea fundamental y básica que nos toca a nosotros cuando comenzamos esta tarea de afirmación espiritual. No es fácil, hermano. No es fácil. Algunos han dicho nos falta preparación, tenemos que hacer curso, hermano. Hay cuestiones básicas en la palabra de Dios que como creyentes tenemos que saberlo. Es como el chico que va a la primaria y lo mínimo y lo básico que tiene que saber es aprender a leer y a escribir. Es lo menos que puede hacer un chico de primaria, aprender a leer y escribir. Y lo básico que nosotros tenemos que saber, hermano, es que primero somos hijos de Dios y en segundo lugar que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y esa seguridad de la salvación es la que nosotros tenemos que transmitirla. No hay otra cosa. No tenemos que pensar, hermano, en muchos otros aspectos o necesidades académicas para ello, ¿no? No estoy, hermanos, en contra de nada, de que sea enseñanza o estudio en instituto, lo que sea, de ninguna manera. Pero sí creo, hermano, que la tarea de afirmación requiere fundamentalmente conocimiento básico de la palabra de Dios, a lo cual todos los hijos de Dios tenemos que conocerlo, como algo imprescindible, ¿no es cierto? Entonces, ayudar al nuevo creyente a recibir la seguridad de la salvación y, si no tiene la seguridad de la salvación, a conducirlo a Cristo. En segundo lugar, ayudar al nuevo convertido a desarrollar una buena vida devocional. Enseñarle al nuevo convertido la manera de alimentarse cada día. El niño recién nacido, como dice 1 Pedro 2, ¿no es cierto? Dice, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Bueno, entonces, el nuevo convertido necesita saber esto. Tenemos que transmitirle esta verdad. Y tenemos que ver, hermanos, cuál es, si cuenta con un Nuevo Testamento, una Biblia, y bueno, y en la manera en que se manifieste, hay una necesidad de proveerle algo, hay que hacerlo, podemos hacerlo, pero básicamente enseñarle que ese libro es la palabra de Dios, que ese libro contiene todo el consejo de Dios y que en ese consejo de Dios está todo lo que Dios quiere para su vida, todo lo que Dios quiere hacer a partir del momento que Él abrió su corazón a Cristo, y que ese libro ha de ser la guía de toda su vida, y que a través de la lectura y el conocimiento de su palabra, es como decía una hermana que le regaló una Biblia a su hijo y le puso en su dedicatoria: este libro te mantendrá lejos del pecado, o el pecado te mantendrá lejos de este libro. Y es así. Entonces, tenemos que incentivar al nuevo creyente a una vida devocional, o sea, una vida de oración, enseñarle lo básico de lo que es la oración, la importancia de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Esto es algo básico, fundamental, pero a la vez imprescindible, hermano. No podemos hablar de otra cosa. Hemos sido llamados para transmitir este mensaje, y este es el mensaje, y esta es la palabra que va a afirmar a la persona en la fe. En tercer lugar, hermano, necesitamos ayudar al nuevo creyente a comprender los elementos básicos de la vida cristiana. El nuevo creyente no conoce, no sabe cuáles son los elementos básicos de la vida cristiana. No sabe cómo debe ser una conducta cristiana, cómo debe ser mi hablar como hijo de Dios, cómo debe ser tal vez mi presentación, mi vestimenta como hijo de Dios.
Hay verdades, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña. Y el nuevo creyente necesita saber, porque de no saberlo, va a continuar una vida normal como antes. Y entonces no está mostrando, ¿no es cierto? No está dando un testimonio de una obra en su vida, en su corazón. Por supuesto, hermano, quiero aclarar esto, que en cada persona que recibe a Cristo, sabemos que el Espíritu Santo obra. Y el Espíritu Santo es el que conduce, el que guía y el que obra en el corazón de la persona. Y esto es verdad, y esto no lo vamos a negar ni lo vamos a discutir. Y el Espíritu Santo puede obrar en muchos casos sin necesidad de la ayuda del hombre. Puede actuar, y lo hizo y lo hace. Pero ¿saben una cosa, hermano? El Espíritu Santo lo hace. Pero también Dios nos quiere utilizar a nosotros. No para que ayudemos al Espíritu, sino para que el Espíritu, obrando en nosotros, podamos llegar a esa persona. Entonces necesitamos ayudar al nuevo creyente a comprender los elementos básicos de la vida cristiana. Hermano, los elementos básicos de la vida cristiana es lo que tiene que ver con el desarrollo de cada día. ¿Cómo debo vivir? ¿No? ¿Cuántas cosas tengo que dejar atrás? Hay aquellos que se convierten al Señor teniendo vicios, teniendo formas de hablar totalmente inadecuadas, conductas en la familia que realmente dejan mucho que desear. Entonces, diferentes situaciones. Y aquella persona que se convierte a Cristo siente en su corazón y se arrepiente de sus pecados, pero no sabe cómo salir de ellos. Y es verdad, y repito, hermano, el Espíritu Santo obra en la persona. Pero también nosotros podemos ayudar a la persona, no al Espíritu, a la persona, a animarlo, a apoyarlo, para que no se sienta, digamos, como que no tiene ese apoyo de alguien para sostenerlo en algunas decisiones o en algunas circunstancias que necesita. Entonces, comprender los elementos básicos de la vida cristiana hace al buen desarrollo del nuevo convertido. Porque entonces trae la obra del Espíritu y trae el apoyo del cristiano. Hay un crecimiento, hay una manifestación de fortalecimiento en el Señor, y entonces podemos ver que esa semilla va creciendo y va mostrando esa frescura, va mostrando ese colorido que muestran las flores, las hojas, hasta dar los frutos que manifiestan realmente a qué árbol pertenece. Y seguimos, hermano. En cuarto lugar, el trabajo de discipular o afirmar al nuevo creyente. Para ello necesitamos ayudar al nuevo creyente a integrarse a una iglesia local. Esto es importante. Esto es importante. Integrarle a la iglesia local. Ya sabemos que a partir de su conversión es integrado a la Iglesia Universal. Eso lo sabemos. Pero necesitamos también la integración a una iglesia local, ¿no es cierto?, donde se predique el Evangelio, donde se cree en la Trinidad, donde se cree en la persona de Jesucristo en todos sus aspectos, ¿no es cierto? En fin, todas las cuestiones básicas doctrinales, porque no precisamente la persona puede a lo mejor congregarse en el lugar donde estamos nosotros, puede tal vez ser de otra parte, entonces animarlo a que se congregue en un lugar donde se abre la Biblia, donde se predica de la Biblia, donde se enseña de la Biblia, de Cristo, de la salvación, de la
y todas estas cosas. Entonces, ayudar al nuevo creyente a integrarse a la vida congregacional. Es un trabajo hermoso, pero es un trabajo que a veces llega a tiempo. Es como dice el Señor, el apóstol Pablo, dice, ¿no es cierto?, que el agricultor espera la lluvia, espera el tiempo. Allí hay paciencia, allí hubo trabajo, pero hay paciencia, espera hasta la lluvia, y la lluvia produce el crecimiento en la planta, en la siembra, para luego recibir la cosecha. Hermanos, necesitamos utilizar nuestro tiempo de una buena manera. Invertir el tiempo. Esa palabra inversión hoy se lo utiliza mucho en el ámbito comercial, ¿no es cierto?, en los negocios. Yo invierto, porque si invierto gano. El que invierte gana, se dice, ¿no es cierto? Bueno, hermano, parecería como que en la vida espiritual esto no corre, ¿no? Pero necesitamos saber, hermanos, que tenemos que invertir tiempo, a veces dinero también, a veces invertir muchas cosas, pero qué importante es invertir el tiempo en algo que va a producir frutos para la eternidad. Nuestra inversión no va a ir a un banco que puede cerrarse en cualquier momento. Nuestra inversión va a ir al banco celestial. Allí no hay pérdida, allí solo hay ganancia. Entonces, invertir el tiempo en las personas es un tiempo ganado. Como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice, más antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la obra, sabiendo que, como dice ahí en 1 Corintios 15:58, dice, se me fue el texto, a ver, lo leamos. ¿Cómo? Que nuestro trabajo no es en vano. Exactamente. Antes bien, ¿no es cierto?, dice Pablo, bueno, es 1 Corintios 15:58. Bueno, el trabajo no es en vano. Entonces necesitamos esa inversión. Y este trabajo, hermano, si muchas veces no lo hemos hecho es porque no hemos invertido el tiempo. Entiendo, hermano, las ocupaciones de uno y de otro, como también las propias, pero necesitamos invertir un tiempo mínimo, aunque sea, para eso. En quinto lugar, por último, en cuanto a esto, son 5 aspectos: ayudar al nuevo creyente a aprender a compartir su fe con otros. Esta es la tarea a la que el Señor mismo, cuando ora y dice, para que crean ellos también, ¿no es cierto?, con la palabra que ellos lo van a enseñar. Es para lo cual el Señor preparó a los 12. Le enseñó a ellos le enseñaron a los otros, y así se ha transmitido el mensaje del Evangelio. Entonces la misión es una tarea multiplicadora, como dicen algunos. Entonces nosotros, a través del trabajo, ¿no es cierto?, de compartir el Evangelio, se convierten algunos, y trabajando en ello le enseñamos a que también sean ganadores de almas, que ellos también puedan compartir el mensaje del Evangelio. Y es lo que el Señor le dijo, ¿no es cierto?, al gadareno: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios en tu vida. Esa es la tarea. Ve, que vaya a los suyos, fundamentalmente, y les cuente. Aquel niño que se convirtió solo en su familia, aquel joven o aquel mayor que se convirtió solo en su familia, tiene esta responsabilidad de ir a los suyos y contarles. Pero necesitamos enseñarle y fortalecerle, hermanos, para esa tarea, porque no es fácil para un nuevo creyente, un nuevito en la fe, compartir su fe ante su familia, que tal vez es totalmente incrédula.
No es fácil. Va a necesitar mucha gracia y fortaleza del Señor. Y allí está el apoyo. Allí está el apoyo de quienes podemos hacerlo y acercarnos a esta persona. Ayudar al nuevo creyente a aprender a compartir su fe con Cristo. Qué importante es esto y qué tarea. Hermano, es una tarea integral. Abarca a la persona, abarca la parte exterior, digamos, la conducta exterior, abarca la conducta interior y abarca el trabajo para el Señor. Es una tarea totalmente integral. El Señor obra, a lo cual nosotros podemos ser soporte, apoyo para aquel nuevo convertido. Entonces, hermano, esta tarea de la atención espiritual o el discipulado se puede hacer de tres maneras, ¿no? Se puede hacer una atención en grupo, ¿no es cierto? Como es la tarea congregacional, donde se invita a los convertidos a la iglesia o al local de reunión, y allí, ¿no es cierto?, la enseñanza tiende justamente a fortalecer la fe de los que recibieron a Cristo. Es una tarea en grupo. También puede ser el esfuerzo privado, o sea, guiado exclusivamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede producir, puede guiar al nuevo convertido, ¿no es cierto?, en forma privada. Y la tarea de persona a persona, ¿no es cierto? Creo que son los tres aspectos, hermanos, que se manifiesta esta tarea. Podemos ir a visitarlo, podemos acercarnos, podremos hacerlo si el Señor lo permite. Para ello necesitamos disponer e invertir nuestro tiempo. Luego podemos llevarlo a la iglesia para que escuchen y saber que el Espíritu Santo también va a actuar en la persona para que su fe sea afirmada, afianzada en el Señor. Hermano, qué importancia que Dios le da a esta tarea del discipulado. ¿Y saben cuántas veces aparece la palabra discípulo en el Nuevo Testamento? 263 veces. En relación a la palabra santo y otras palabras, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra discípulo aparece 263 veces. Y esto nos da la idea, hermano, de la importancia que Dios le da a esta tarea, a la tarea del discípulo, del buen discípulo, porque nosotros somos discípulos del Señor, porque somos seguidores de Él. Pero también el Señor nos manda a nosotros a ser discípulos, no que sean seguidores de nosotros, que sean seguidores de Cristo. Por eso dice en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Todo el contenido de la palabra de Dios, toda la revelación que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí nomás creo que hemos transcurrido un buen tiempo y es mi deseo sincero, hermano, de todo corazón, que podamos nosotros llevar adelante esta tarea.